Antes de empezar con el fic, quería hacerles una petición, vayan al link de la historia que está aquí abajo en la descripción. Este los llevará a la página de la historia en fanfiction, habrá un icono que dirá, seguir/favoritos, le dan clic, y les aparecerá una ventana con 4 espacios para llenar, le dan clic a los 4, y ahorrar. Si se preguntan para qué es esto, es simplemente para incentivar a los creadores de fanfiction a subir más contenido, para poder hacerles llegar en forma de vídeos. Cabe destacar que para poder hacer este proceso, deben crearse una cuenta de fanfiction, que puede crearse fácilmente con su perfil de Facebook o Google/Gmail. Ya terminado esto, que empiece el fic. Fanfic Nation, cambio y fuera. Naruto. El legado Senju. Capítulo 16. Misión problemática, no es de tipo C. Konoha. Torre del Hokage. Hiruzen estaba tranquilamente haciendo un poco de papeleo fundamental para lo que era el trabajo de la aldea, como era por ejemplo el trabajo de hacer un hueco aparente para que las fuerzas de la invasión entren en Konoha. Sinceramente no podía entender cómo la gente no podía darse cuenta de que era una trampa, pero no era su culpa si ellos no podían darse cuenta de que estaban entrando en una trampa. Su alumno había crecido engreído, y había crecido considerándose superior a todos los demás en todos los sentidos de la palabra, por lo que era más que lógico que su buen y antiguo alumno no se diera cuenta de ninguna de las maneras de dónde se estaba metiendo exactamente. No era su culpa que su alumno no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando, aunque en su mente era justo y adecuado que esto pasó, ya que significaba en pocas palabras que él tenía la ventaja de todo esto. Aunque cuando uno pensaba exactamente en esto se daba cuenta de que la razón de la confianza de Orochimaru era por múltiples razones. Todas ellas con una justificación más que adecuada, por supuesto. Era de lo más lógico cuando pensabas en ello las razones para estar confiado. La principal de estas razones era que él se había vuelto viejo. No importaba si eras o no un gran ninja, la vejez todavía era una completa lata y había que aceptar que era la mayor de las mierdas del mundo que te puede pasar en el mundo. Él era viejo y no lo negaba de ninguna de las maneras. La vejez lo había debilitado de manera considerable. Aunque todavía era un ninja clase S, él ya no era un clase Kage. Era una completa lástima si él podía permitirse decirlo con honestidad. Había días que echaba de menos ser un monstruo del campo de batalla y hacer por todos los medios todo lo necesario para garantizar que sus enemigos temieran a Konoha. Era una lata envejecer en su mente. Un verdadero demonio que lamentaba más que nada porque era consciente de cómo lo veían los enemigos de Konoha como la perfecta oportunidad de hacer daño a la aldea, algo que no tenía la más mínima intención de permitir nunca en la vida. Tal vez si él no fuera viejo, de ninguna de las habría inspirado el suficiente miedo a Orochimaru como para plantearse si era una buena idea de lanzarse en un ataque contra Konoha. Sin embargo, no era así por desgracia, y Orochimaru pensaba que con su vejez él se había debilitado lo bastante como para no ser capaz de defender el hogar que amaba. Él se aseguraría por todos los medios que Orochimaru entendiera el error de sus caminos. Se aseguraría que su alumno entendiera que sus acciones tienen consecuencias, y por encima de todo, se aseguraría de que Orochimaru entendiera que no hay que atacar cuando es claramente una trampa. Tal vez eso le enseñe una valiosa lección a su antiguo alumno. Era plenamente consciente de que Danzo estaba filtrando las rutas de las patrullas fronterizas por Inokuni y lo había dejado ser así. Además del hueco, esto le permitiría sin ninguna duda ser capaz de hacer a Konoha el favor de tener el material para ejecutarlo por completo. Él no podía ejecutarlo por el momento porque no tenía pruebas sólidas, pero una vez se confirme por completo que Danzo había tenido algo que ver con los planes de la invasión, ningún noble podrá defenderlo de ninguna de las maneras, lo que significará también que él podrá deshacerse de la amenaza que su antiguo compañero de equipo representaba, por supuesto, lo que era una verdadera ventaja desde el punto de vista de Hiruzen. En serio, era un poco de lamentar. Danzo fue uno de los ninjas más fuertes de Konoha. Y él podría jurar que era una de las personas más leales. Pero perdió por completo el sentido del norte. Traicionó a Konoha en numerosas ocasiones, todo por verlo muerto. El respeto de Danzo hacia el hombre en cuestión se había ido por completo en todos los sentidos de la palabra. Había perdido por completo cualquier pieza de misericordia hacia su viejo compañero debido a la cantidad de muertes que la aldea había tenido. Entre ellas la muerte de los niños del clan Uchiha. Era algo que él no podía perdonar de ninguna de las maneras, ya que la muerte de niños inocentes no era algo que toleraba. Contrario a lo que Danzo podría pensar, era consciente de su implicación en la muerte de los Uchiha y tenía más que claro que eso le serviría por completo para destruir su reputación. No tenía la más mínima intención de perdonarlo por dichas acciones.
Él era culpable de la muerte de niños inocentes. Konoha se fundó para darle un lugar de seguridad a los niños inocentes de Konoha y para ayudarlos a escapar de la locura y del dolor. Pero Danzo había arrebatado esa vida a niños inocentes. No tenía la más mínima intención de perdonarlo de ninguna de las maneras. Él pagaría por dichas acciones no solo por la muerte de niños, sino también por la nueva debilidad de Konoha. Danzo había cometido el acto de traición en su mente y debía de pagarlo. De todos modos, había más puntos que cubrir, como por ejemplo el hecho de que debería reforzar los sellos de seguridad de Konoha. Era uno de los principales medios de defensa de Konoha, y debería asegurar que por todos los medios que esté en su mejor momento, por lo que decidió que una vez que Naruto volviera a Konoha le pediría que hiciera el máximo número de trabajo. Todo sería pagado como una misión de rango B, por supuesto. No era tan tonto como esperar de Naruto un trabajo sin recompensa de ningún tipo. Así que estaba más que decidido a hacerlo de todos modos por el joven niño. Lo único que le preocupaba a Hiruzen era la presencia de los Biju que venían. Konoha podría haber sobrevivido a la presencia y poder del Kyuubi, pero sabía que Kyuubi no había tenido que emplearse a fondo. Diablos era perfectamente consciente de que el Biju en cuestión no se había aplicado solo por una teoría que tenía, que básicamente decía que el poder de un Biju era lo bastante grande en todos los sentidos como para manifestar su chakra, lo que quería decir que si querían poder manifestar los elementos como un arma ofensiva a usar contra sus enemigos. Era en pocas palabras que quería decir que el poder de un Biju era simplemente demasiado grande como para ser simplemente lo que habían visto hasta la fecha. De todos modos, en pocas palabras, si Kyuubi hubiera querido podría haber desencadenado una tormenta de fuego sobre Konoha y no habrían tenido forma de impedirlo. Esto solo lo aterraba de qué serían capaces otros Biju. Sabía perfectamente que Yonbi e Ichibi tenían un poder increíblemente destructivo, por lo que eso es lo que lo llenaba de miedo en todos los sentidos, ya que no le extrañaría en lo más mínimo que pueden capaces de desencadenar una tormenta del desierto o peor, una explosión de magma en la aldea. Era bastante aterrador si tenía que ser honesto, y lo llenaba de un miedo, por lo que el poder de los Biju podría hacer sin ninguna duda a su preciada aldea, algo que él intentaría evitar por todos los medios, aunque al mismo tiempo sabía que había poco que pudiera hacer. Otro punto que había en contra de los Biju es que no tenían forma de contenerlos en caso de liberarse. Tendría que asegurar que por todos los medios sus enemigos y adversarios no tenían la más mínima oportunidad de enfrentarse a ellos. Tendría que ser una táctica inteligente por su parte para asegurar de que su enemigo no pueda de ninguna de las maneras soltar su Biju. La buena noticia de todo esto es que ellos tenían a Tenso y probablemente podrían contar con su ayuda para contener a Roshi por todos los medios, que era la mayor amenaza para ellos de todos modos, pero tanto a Fu como a Gaara del desierto tendrían que tratarlos con otro tipo de toque, por supuesto, ya que seguramente sería más complicado de vencerlos. Bueno, eso es Gaara. Fu, de lo que había oído, era una niña agradable y amable que no quería de ninguna de las maneras estar metida en medio de líos y problemas de ningún tipo, y que su mayor deseo era tener amigos. Tal vez podría convencer a la niña de ponerse de su lado, por supuesto. No es una tarea fácil de ninguna de las maneras, pero si podría poner de su lado a la niña, todo sería una buena noticia, al menos en su mente, que prometía por todos los medios eliminar la amenaza en forma de un Biju de poder superior al Yonbi, lo que era en su mente una cosa bastante buena de lograr, al menos en lo que sería su lucha contra su enemigo, por supuesto, aunque claro, la mejor forma sería simplemente eliminar a los equipos de Iwa del examen. Pero sus pensamientos acerca de la invasión que se acercaba se vieron interrumpidos por la llegada de un determinado perrito. Él miró intensamente al perrito en cuestión, que era conocido como Pakun, antes de obtener el mensaje en él y salir de allí también en una explosión de humo. Con eso sacó el pergamino y lo abrió para saber cómo iban las cosas. Había sabido Kakashi, o Kage-sama como era de esperar, esta es una misión por encima del rango esperado. Por un lado, la confirmación de la presencia de Gato en Nami no Kuni está hecha. El maldito bastardo está aquí y trata de convertir la nación en su propio paraíso de todos modos, por lo que en pocas palabras, él está aquí para más que nada hacerlo su nuevo hogar, viendo Inokuni ya no es accesible. Para asegurar de que este se convierte en el lugar, ha recolectado una importante presencia de bandidos que están aquí para obedecer por completo sus órdenes. Son una fuerza bastante considerable de lo que me ha dicho Tazuna, y utilizan sus buques mercantes como un medio para controlar el tráfico marítimo. Sin embargo, como ya habíamos deducido el contrato a ninjas para matar a Tazuna. Si tengo que apostar acerca de lo que va a hacer con ellos una vez hayan hecho el trabajo, seguramente será matarlos.
Sin embargo, mi propia presencia puede alterar la misión ya que el enano puede pensarlo como una misión de casa a por el de Inokuni Daimyo, por lo que lo más sensato será que trata de obtener el control de algunos ninjas de Iwa. Recomiendo de manera encarecida refuerzos de clase Chunin como mínimo. Entre Naruto y yo aquí ya hay 2 Jonin, por lo que tenemos una ventaja justa de todos los modos. Atentamente Kakashi Ataque. Y ese era el informe del ninja copia que dejó al anciano pensando qué hacer exactamente en todo este asunto en cuestión de todos modos. Hiruzen miró el informe y por un lado estaba contento de que los pronósticos hayan salido de manera adecuada. Era una buena noticia al menos en su mente saber que Gato estaba en realidad allí y no escondido en otra parte. Lo de Gato querer convertir la nación en su propio paraíso criminal no le hizo la más mínima gracia y quería ver a la rata cumplir con él por un momento para entender el error de sus caminos de la forma más brutal posible. No estaba contento con lo de tener a seguramente habitantes civiles inocentes sufriendo y gruñó sabiendo que algo tenía que ser hecho en todo eso, a menos claro está que quisieran ver efectos más negativos pasar en todo esto, lo que no era de ninguna de las maneras aceptables. Con eso dicho, el mando llamar a uno de sus Anbu y solicitar la presencia de Kurenai. Ella era una sólida Jonin, lo que le daría al equipo la presencia de 3 Jonin, y tanto Yakumo como Rena eran más allá de un Chunin y las clasificaría como Tokubetsu Jonin, por lo que en pocas palabras eran una seria amenaza para cualquiera que se enfrente a ellas. Con eso más que claro, él sabía que la misión podría ser un éxito, así que esperó pacientemente la llegada de su subordinada que había llegado hace 3 días de una misión de vigilancia. Estaba más que seguro de que una misión de exterminio sería una excelente forma de aliviar el estrés que dicha mujer debe sentir en ese mismo debido al hecho de haber tenido que estar un tiempo sin hacer nada. Kurenai llegó con paso ligero y entró en la oficina del Hokage con sus 2 alumnas claramente interesadas. Kurenai en realidad estaba más que ansiosa por lo que fuera que el Hokage llamase. Ella en verdad esperaba de todos modos que fuera una misión en la que podría haber algo más de acción y al tiempo les dé por supuesto algo de quitar el estrés en sus personas, ya que estaba más que claro que la última misión no les había permitido hacer esto y habían vigilado a un señor de la guerra de lo más desagradable. Al menos habían podido ver cómo dicho señor moría entre horribles lamentos después de que el daimyo de Chanokuni contratase a los ninjas de Konoha para librarse de ese hombre por completo. Kurenai también estaba en realidad más que satisfecha con los últimos tiempos, ya que había disfrutado realmente de las 2 alumnas que tenía bajo su cuidado. Sin ninguna duda ellas eran en pocas palabras de lo mejor que uno podría llegar a esperar después de todo. Ella tenía más que claro que de ninguna de las maneras dejaría que dichas niñas caigan en las manos de un instructor estúpido, lo que había estado por pasar en más de una ocasión desde que se supo que Rena Uchiha estaba con vida y bien. Por alguna razón el consejo había pensado que tenían derecho a dictar sobre su vida como la única mujer viva del clan Uchiha. Ni que decir tiene que ella había estado molesta. En un principio habían tratado por todos los medios de quitarla de su cuidado, alegando que no era una joven incapacitada para ayudar a Rena en alcanzar todo su potencial, por supuesto. Ella casi mata al civil que se atrevió a decirle eso. Si había algo que no soportaba de ninguna de las maneras es que aludieran de manera negativa a sus habilidades. Era una kunoichi clase Jonin de élite, por lo que ella era una de las mejores de la aldea. No consentiría de ninguna de las maneras que una patética rata le diga cómo hacer su trabajo de ninguna de las maneras, y ella estaba más que dispuesta a ponerlo en su lugar antes de que fuera silenciado por el propio Sandaime, que llegó a esa reunión con una ira gigantesca. Ella tenía que preguntarse si los civiles eran tan jodidamente estúpidos como para celebrar una reunión a espaldas del Hokage, y descubrió que efectivamente lo habían hecho. Habían llamado a la reunión para decidir en nombre de Rena Uchiha sin pensar en que ellos no tenían el más mínimo derecho de todos modos para decidir sobre ella por nada en el mundo, ya que era una shinobi y no una civil. El Sandaime había estado más que dispuesto en ese mismo momento para casarlos a todos ellos por pensar que tenía siquiera el más mínimo derecho a opinar acerca de ella. Había sido divertido de ver para ella que los civiles de Konoha se asustasen tanto por la presencia del Sandaime, sabiendo que tenían menos autoridad ahora que nunca antes en la existencia de la aldea. El Sandaime tampoco había tolerado la presencia de sus asesores, acusándolos de traición y tratando de obstruir a la llamada influencia del Hokage. Ella había disfrutado mucho viendo a los viejos cabrones mirar al Sandaime con claro miedo. Ser acusado de traición solo tiene un precio a pagar de todos modos, y ese es la muerte, por lo que era más que claro que ellos no querían ser acusados de dicho delito de ninguna de las maneras por temor a las represalias más que claras que habrían tenido para sus familias.
Había sido excelente de ver, al menos en opinión de Kurenai, aunque quedó en claro que Danzo no se rendiría de ninguna de las maneras en obtener el control de su alumna. Rena estaba mirando ansiosa lo que ella esperaba fuera una misión decente para ella y su equipo. Después de todo, ella se había cansado por completo de lo que eran misiones de vigilancia. Era una cosa que se les había impuesto mucho debido a la preocupación del consejo por el bienestar de la última mujer Uchiha. Si ellos supieran de Izumi, estaba más que segura de que no pensarían de la misma manera por nada en el mundo y estarían más que nada preocupados por lo que ella les haría. Después de todo, Izumi no tenía por qué soportar ninguna mierda de todos ellos por nada en el mundo, y podía casi jurar que ella se encargaría de darles una lección adecuada por tratar de usarla de alguna manera. Así era ella. Rena también estaba en realidad esperando con interés más que nada acerca de lo que sería lo próximo que harían como misión, porque sabía que su maestra no era feliz. La excusa del consejo de no ser una unidad regular era lo que los estaba conteniendo de hacer más misiones. Ella quería en serio maldecir a estos cabrones por pensar que de alguna manera podrían mandarla como una especie de mascota. Ella era después de todo una Uchiha, y ante todo ella no era una simple obediente animal que haría lo que otros le dijeran. Era así de simple. Ella era una kunoichi. Si ellos no eran felices con eso, no era su culpa de ninguna de las maneras, y desde luego no respondedora a débiles. Mientras tanto pensaba en Danzo. El viejo bastardo era responsable del asalto del clan Uchiha. El viejo bastardo era responsable de su masacre y actuaba como si tuviera todo el derecho a decidir cómo ella debía vivir la vida. Ese viejo bastardo estaba condenado en todos los sentidos en lo que a ella se refería, y se aseguraría por todos los medios que pagase por las acciones en cuestión. No dejaría de ninguna de las maneras que el hombre considerado como parte del genocidio del clan Uchiha sea libre de decirle cómo hacer las cosas. La única razón por la que no se lanzaba a por él y lo mataba es porque ella sabía perfectamente que era una estupidez actuar de esa manera por el momento. Ella se preguntaba cómo el viejo podía ser tan jodidamente hipócrita de decir que actuaba en nombre de Konoha siempre. Aún recordaba la reunión que habían tenido acerca de su llamado valor superior. El hombre había tenido el jodido descaro de decir que ella debe ser encerrada en Konoha y de ninguna de las maneras dejada salir para garantizar una nueva línea de miembros del clan Uchiha. Ni que decir tiene que cuando él dijo esas palabras, había estado más que a punto de lanzarse sobre él y golpearlo de mil maneras diferentes para dejarle en claro que ella no era ninguna fábrica de bebés ambulante ni ninguna mierda de eso. El hombre había dejado de verse claramente orgulloso de su llamado plan una vez que el Sandaime le había informado amablemente que la traición no era permitida. Ella tenía que evitar reírse. Traición. La traición se considera cuando una persona actúa no por el beneficio de Konoha y sus ciudadanos. Incluso hacer intento de uso de un ciudadano para un beneficio de cualquier tipo es considerado como traición. De ahí que el llamado programa de repoblación no era en Konoha. Lo que se utilizaba era la Krao Acta de Restauración de Clanes. Era un sistema por el que un individuo masculino tenía permiso para contraer múltiples parejas para ayudar en el resurgimiento de un clan. Solo se permitía a los hombres entrar en esta acta porque después de todo no eran ellos los que tenían que tener hijos. Y ella sabía lo mucho que tenía que molestar a Danzo no poder hacer nada contra ella. Danzo, como todo un buen político, sabía que lanzarse en picado en lo que era un intento de forzar la situación terminaría no solo malo para él sino con la misma muerte. No ayudó a que el propio Daimyo lo había prohibido estrictamente en los factores simples de que no se podía forzar a una persona a hacer ninguna cosa sin permiso alguno de dicha persona. Si ella quería ser madre estaba bien siempre y cuando ella estaba de acuerdo con eso y no tuviera ningún problema con el potencial marido o en algunos casos con el uso de la fecundación in vitro. Pero de ninguna de las maneras ningún miembro del consejo tenía la autoridad para decidir acerca de su vida de ninguna de las maneras. No solo era ilegal, sino que estaba completamente prohibido, así que ella estaba tratando por todos los medios de hacer su vida en este mismo momento sin preocuparse excesivamente por lo que otras personas podrían querer de ella. Quería vivir su vida como ella quisiera. Ella quería ser una kunoichi más que excelente y no tenía el más mínimo interés en tener que soportar de ninguna de las maneras a un montón de idiotas que se pensaban con derecho a decidir sobre su vida solo y únicamente porque ellos estaban sentados en un bonito consejo y punto y final. Ella tenía más que claro que si el consejo trataba de lanzarle mierda se ocuparía de ellos por completo de una forma ya sea legal o ilegal.
Nadie le decía cómo hacer las cosas de ninguna de las maneras. Yakumo avanzó con calma y tranquilidad al lado de su compañera de equipo y amiga cercana. Las dos podían relacionarse bastante en verdad, ya que después de todo las dos estaban un poco en problemas con el consejo de Konoha, ya que pensaban que tenían derecho a decidir qué hacer con sus cuerpos. Ni que decir tiene que ella estaba más allá de molesta por la simple idea de que un consejo pensase que podría decirle cómo hacer las cosas de ahora en adelante, y no quería nada más que tener sus cabezas en picas. Afortunadamente el Hokage tenía más que claro que ellos no podían permitir de ninguna de las maneras ese tipo de actitud futura contra dos personas de alto perfil, y los había cortado por completo. Ella tenía que admitir que era feliz de que fuera el Sandaime el Hokage en todos los sentidos, ya que no quería ni llegar a imaginarse lo que podría hacer un imbécil como Danzo en el poder con ellas. Seguramente las pondría en una cama y las obligaría a expulsar bebés sin importar sus derechos. Ella sabía que ese bastardo había colocado a algunas personas que eran leales a él dentro de la fuerza Shinobi para seguirla. Sabía que no eran porque eran ninjas regulares, pero eso no impedía que su ira contra el hombre creciera, y en verdad sintió que ella no podía confiar de ninguna de las maneras en un hombre, así que lo más seguro la usaría como su herramienta personal más que nada, y seguramente no la dejaría tener vida alguna. Y el Sandaime tomaba más que en serio lo que eran sus obligaciones, y de ninguna de las maneras dejaba que la gente lo pasase por encima, lo que en la mente de Yakumo era bueno. El Sandaime también parecía saber más de lo que parecía ser de todos modos, y tenía más que claro que el consejo debía ser controlado. Ella estaba contenta con eso, ya que su tío Unkai había tratado de reclamar el asiento. Ella había explicado que eso solo sucederá en un infierno congelado, ya que después de intentar matarla él se consideraba poco más que un traidor. Ni que decir tiene que el Hokage tenía voz de voto muy fuerte, debido a que además del voto Sarutobi y de Hokage poseía también el del Kurama, el Senju y el Uzumaki. Si bien el consejo podría tratar de alguna manera, ella sabía que para hacer eso necesitarían una absoluta. Casi podía imaginarse la risa de todo el mundo al saber que el Hokage tenía prácticamente el control del consejo. No ayuda a que Shikaku Nara como comandante Jonin tenía 2 votos y votaba favorablemente de acuerdo al Hokage siempre que no lo considere en contra de la cara de Konoha. Eso también incluía a Chosa Yashibi. El único del trío que no votaba a favor era Inoichi, por desgracia, ya que el hombre despreciaba a Naruto y por ende a todos los que estaban con él. Ella podía entender el desprecio del hombre. Temía a alguien que claramente tenía más poder que él mismo. Era más que comprensible que temiera algo así. Diablos estaba de acuerdo con temer a alguien con más poder. Pero ella no soportaba que Inoichi no parecía tratar de comprender la situación de Naruto. Para él Naruto era un engendro demoníaco que debía ser purgado. El muy cabrón no parecía aceptar de ninguna de las maneras que lo que pensaba como un monstruo era solo un ninja más que trataba de hacer su vida. Bueno, no era su problema si él de manera posterior tenía que pagar por ello, y si había una regla que ella sabía es que al final de todas las cosas todo el mundo tiene que pagar por sus acciones sin importar nada más que la posición que tengas. Señoras, gracias por venir tan rápido como han podido. Tengo una importante misión que es vital para ustedes. Así que espero que estén lo bastante descansadas como para ser capaces de ayudar al equipo 7 en lo que será una misión de rango, así tengo que ser completamente sincero. Hiruzen habló con calma y fuerza y miró a las 3 damas enfrente del ponerse tensas antes de asentir. Le gustaba saber que eran profesionales y le gustaba más que nada ver que el equipo en cuestión estaba en tan buen camino. Era una cosa que prometía mucho. Este equipo tenía mucho potencial si él tenía que ser completamente sincero, y estaba más que seguro de que llegarían más que lejos, de eso no le cabía la más mínima duda. Bien. Me alegro de su presencia, damas, ya que la misión que tengo en mente para ustedes es la de apoyo. Kakashi y el equipo 7 se fueron en una misión de acompañar y ayudar al civil Tasuna hace un día. Ellos avanzan a ritmo lento, por lo que no estoy de ninguna manera equivocado en que los alcanzarán pronto, de eso no tengo la más mínima duda. Pero lo importante de esta misión es la posible presencia enemiga que puede tener lugar aquí, por supuesto. Él miró analíticamente a Kurena y preguntándose si ella sería capaz de captar lo que quería decir en todo este aspecto, y no se sorprendió cuando ella pareció mirarlo con más intensidad que antes. Lo que nos quiere decir, señor, es que usted piensa que el equipo 7 se va a enfrentar a 2 fuerzas hostiles. Por un lado, está la fuerza hostil que se lanza desde el propio enemigo del civil. La contratada principalmente para matarlo. Pero lo que le preocupa es la segunda fuerza, que podría ser llamada para tratar con Kakashi.
Somos un equipo enviado con el objetivo de eliminar a esta segunda fuerza, ¿no es así? Ella no se sorprendería que fuera así. Numerosas veces se contrataba a ninjas para deshacerse a otros ninjas, así que ella no debería tener la más mínima duda de que el enemigo del civil llamase por supuesto a algunas personas que no tendrían un problema en luchar contra ellos. Como siempre, Kurenai, demuestras tú brillantemente. Sí. Tenemos la certeza de que Gato de Gato Company y antiguo residente de Inokuni ha contratado a un grupo de ninjas desaparecidos para tratar con el civil en cuestión. Pero en el siguiente caso de Gato enterarse de la presencia de Kakashi, tememos que contrate a personas de una aldea rival, ya sea Iwa o Kumo, para tratar de matar a Kakashi. Se sabe que es uno de nuestros principales ninjas, porque su muerte sería un golpe radical a nosotros del que se podrían beneficiar seguramente, o al menos eso pensaran. Él resumió por completo la situación a la Jonin, que tenía delante, y vio que ella asentía a sus palabras antes de girarse y dar órdenes a su equipo. Salimos en 1 hora. Os quiero armadas hasta los dientes, mis queridas y amadas damas. Todas las armas que necesitemos, equipos médicos y cualquier cosa que sea de utilidad para la misión. No se limiten a sí mismas y piensen en todo lo que se puede usar en matanza, ya que no solo trataremos con las fuerzas de Gato, sino además con los propios bandidos que florecen en la zona por su tiranía. Con sus palabras dichas, las niñas desaparecieron de allí de inmediato, y la propia Jonin también lo hizo. Dejaron a Hiruzen tranquilo, pensando que podía volver a su trabajo y pensando que no debería tener que soportar intromisión alguna de todos modos, de nadie, ya que había dado las órdenes pertinentes. Y solo tuvo media hora de descanso hasta que por la puerta de la oficina entre Danzo seguido de Koharu y Omura. Hiruzen estaba en verdad empezando a considerar si estas personas sabían lo que hacían, ya que estaba más que claro, al menos desde su punto de vista, que lo que ellos estaban haciendo era entrometerse en asuntos del Hokage, ya que podía decir sin ninguna duda que ellos estaban allí para hablar acerca de la salida de las niñas en una misión que claramente era importante. Estaba cada vez más tentado de ponerle punto y final y de recordarles a ellos de la manera adecuada que él era el Hokage por todos los medios, y que como Hokage era el comandante supremo de estas fuerzas, y era su voz la que tenían que temer ante todas las cosas. Danzo estaba empezando a cansarse de no estar en el control. El mero hecho de no haber sabido que Reno Uchiha seguía con vida había sido un golpe a sus planes, más que nada porque temía que ella tenía un Mangekyo eterno a causa del hecho de la muerte de su hermano, y con los ojos de Shisui. La quería controlada por todos los medios para garantizar que el poder de dicha niña no se salía de manera alguna de su control, pero él sabía mejor que nadie que conseguir eso significaba poner al consejo de su lado, y si bien el consejo había querido apoyarlo, todos ellos temían por mucho a Hiruzen, que no estaba de humor para soportar más estupideces de ellos. No ayudaba a que por desgracia Hiruzen contaba con el respaldo del poder de numerosos clanes de su lado con la forma de voto. La única forma de mover al hombre de su lado sería por medio de usar al daimyo, pero el joven en cuestión estaba del mismo lado que el hombre en cuestión y no haría nada porque él lo consideraba un enemigo de su autoridad. Como si eso no fuera suficiente, también estaba el hecho de que no podía controlarlo. No solo porque no quería malgastar el poder de su ojo en él, sino también por el sello anticontrol que el joven llevaba, que había sido diseñado por el propio Shodaime en su día, cuando el primer daimyo había expresado sus dudas ante la posibilidad de control a manos de cualquier clara con habilidades que pueden manipular la mente. Koharu era molesta. Las cosas en los últimos tiempos eran malas. El Consejo de Ancianos estaba perdiendo el poder que una vez tuvieron sobre la aldea. Donde antes eran vistos como guardianes y protectores de la aldea, ahora solo eran vistos como meras personas. Con Hiruzen reclamando por completo el poder de su posición, significaba en pocas palabras que meterse en su camino era una muy mala idea. Por no decir que en los últimos tiempos su nieta Moeji se había resentido a ella y ya no la veía como una figura de autoridad, algo que en secreto la molestaba, ya que Moeji había demostrado tener un más que obvio potencial en las artes de Genjutsu y muy superior al de ella cuando era joven, así que naturalmente estaba disgustada. Y los padres de la niña estaban con ella. Koharu sabía dónde todo comenzó. Una vez Hiruzen le dio permiso a Uzumaki para educar a su nieto, las cosas se volvieron malas. Konohamaru Sarutobi parecía estar despertando para su verdadero potencial, lo que era un completo peligro en su mente, ya que, si el niño se parecía al abuelo, sería una fuerza a tener en cuenta. Moeji era parte del grupo de Konohamaru y pasaba mucho tiempo con Uzumaki. Si bien había intentado negarse de algunas maneras a ello, llegando tan lejos como para amenazar a su propio hijo con dicha acción, se encontró con ni más ni menos que un muro de hierro y con su hijo pidiendo ayuda a Hiruzen.
No había más vergüenza que esa, si tenía que ser franca, ya que era y significaba en pocas palabras que su propio hijo no quería tener nada que ver con ella. Omura tampoco era feliz. Su nieto Udon, así como sus propios padres, se habían alejado de él. Temerosos y después de pensarlo mucho, ambos padres decidieron que no se podía confiar en él criticándolo porque según ellos sacrificaría incluso sus vidas si era por el llamado beneficio de Konoha. Omura había tratado de explicarlos que Konoha era lo más importante, pero ambos padres se negaron diciendo que los hijos lo que importaba, no una aldea. Omura por supuesto había tratado de evitarlo, pero rápidamente se encontró en un problema cuando, al igual que la familia de Koharu, pidieron santuario del Sandaime Hokage. Hablaba mal de esta situación que su propia familia le tenía miedo y eso había manchado radicalmente su reputación aún más en Konoha. Añadirle a eso que Rena Uchiha estaba como un barrio bajo la protección del Hokage no le gustó en lo más mínimo, ya que en su mente la niña Uchiha debería estar dando a luz un nuevo clan por completo. Sin embargo, Hiruzen el tonto, en vez de hacer lo que hay que hacer por Konoha, se había dedicado mayormente al parecer a prepararla y entrenarla como una kunoichi. Él no era feliz con eso y trató de romper eso solo para recibir una brutal llamada de atención del Hokage, dejando en claro o que desistía de sus acciones o sería encarcelado por meterse con un barrio del Hokage, y él no quería de ninguna de las maneras tener que verse en el punto de mira de Hiruzen, más aún de lo que estaba. Vaya una sorpresa. Justo estaba yo tomando la decisión de enviar a un equipo a Nami no Kuni para obviamente actuar como respaldo para un equipo de Konoha, y vosotros aparecéis como si nada sospechoso, ¿no? No tendréis ninguna forma de espionaje encerrada en esta oficina para controlar lo que hago, ¿verdad? Tal cosa sería castigado con la muerte por espionaje al líder de tu aldea. Hiruzen miró a sus antiguos compañeros de equipo que, aunque ellos podrían parecer sin miedo, él sabía mejor que estaban más bien asustados. Era más bien divertido para él poder asustarlos con tanta facilidad, pero en el fondo ellos eran cobardes completos, por lo que para él no era nada difícil saber cómo asustarlos en realidad, así que tenía una seria ventaja sobre ellos. Al menos nos hemos enterado de que estás enviando a Rena Uchiha en una misión de clase A, lo cual no lo aprobamos de ninguna de las maneras, ya que esa niña es demasiado importante para el futuro de Konoha. Esa niña puede ser fácilmente la madre de todo el clan Uchiha junto con Sasuke ser el padre. No es correcto enviarla en una misión de clara dificultad de todos modos. Danzo miró a Hiruzen como tratando de hacer sentir su presencia, pero para su sorpresa dicho hombre solo lo miró por un momento, como si no fuera nada más que una pequeña molestia insignificante. Lo enfureció por completo el ser poco apreciado como lo estaba haciendo, y no había nada más que quisiera que poner en su lugar a Hiruzen. Que yo sepa, las decisiones al respecto de una misión no tienen que verse de ninguna de las maneras afectadas por el consejo. Soy el que decide las misiones y el que decide cómo se hacen las cosas aquí. El mero hecho de que tratéis de encerrar a la niña como si tuvierais autoridad para ello me hace sentir asqueado, porque tengo más que claro que solo el Hokage y nada más que el Hokage da órdenes a los ninjas de Konoha. Hiruzen miró directamente a Danzo y sonrió cuando lo vio estremecerse. Tenía que doler saber que toda su fuerza había sido completamente aniquilada, aunque teniendo en cuenta a quien trató de engatusar y engañar, la culpa era suya y nada más que suya, por supuesto. Aunque es bien cierto lo que dice Hiruzen, no puedes poner en riesgo los valiosos activos del pueblo. Ya es bastante malo que dejas salir al Jinchuriki de Konoha junto con Sasuke Uchiha. Enviar también a Rena Uchiha fuera en misiones es lo suficiente malo, si se me permite decirlo con total honestidad, y creo que debería evitarse por todos los medios tales movimientos, ya que son más un peligro que un beneficio para Konoha. Danzo activó el ojo tratando de sacudir a Hiruzen. Sin embargo, al siguiente momento se vieron siendo estrangulado y golpeado contra la pared, lo que en verdad lo sorprendió bastante, ya que no se lo había esperado de ninguna de las maneras. Tratar de alguna manera de someter al Hokage con una ilusión puede considerar como un acto de traición a Konoha. No tengo nada más que hacer que mantenerte en una celda hasta el juicio. Por desgracia, no lo has hecho y es mi palabra contra la tuya, pero ten esto por seguro, viejo amigo. Vuelve a intentar semejante acción y tendré tu vida completamente en mis manos y arrancada por completo. No toleraré tales acciones por tu parte y desde luego no consentiré que trates de esclavizar a nadie más. ¿Soy lo bastante claro? Hiruzen tenía en su ser un sello que impedía esto. Fue diseñado por Tobirama por si las moscas alguien alguna vez intentaba semejante cosa con él, por lo que ahora se alegró de haber tenido dicho sello en su persona. Que esta sea la última vez que vienen a mi oficina, como si pensaseis que tienen derecho de alguna manera a cómo hacerlo si fuera de nuestro lugar. Soy el Hokage, no vosotros.
Soy el líder de esta aldea, no vosotros. Y cualquier nuevo intento de hacer lo que este bastardo ha hecho se traducirá como una ejecución en el mismo sitio. Que quede perfectamente claro. Con sus últimas palabras dichas los expulsó de la oficina sin más miramientos, teniendo más que claro que no quería tener nada más que ver con ellos. Se veía más que claro en sus ojos que querían discutir, pero los tres se fueron mientras que él se preguntaba qué hacer de ahora en adelante, aunque una cosa estaba más que clara para él. Los días de confiar en sus viejos compañeros de equipo se habían terminado. Si ellos no habían tenido ningún problema en hacer esto de ninguna de las maneras, solo Dios sabe la gran cantidad de acciones en contra de sus órdenes que pueden haber hecho. No. El tiempo de sus compañeros de equipo en la tierra de los vivos se había terminado y estaba más que decidido a ponerle un punto y final, así que decidió planear cómo matarlos a los tres de ellos y supo en ese mismo momento que la mejor oportunidad sería durante los exámenes Chunin. Era una verdadera lástima porque en un tiempo fueron sus amigos y leales aliados, pero ahora los tres de ellos eran corruptos y no había nada más que hacer al respecto. Nami no Kuni. Naruto avanzaba con tranquilidad al lado de su capitán y sus compañeros de equipo. Al menos tenían más que claro que no podía dejar de ninguna de las maneras una apertura que sea usada por nada ni por nadie para llegar hasta el constructor, ahora que sabían perfectamente que el hombre estaba siendo perseguido. El hombre había tratado de jugar con la culpa, haciéndoles sentir como si fueran malvados, por no pensar de ninguna de las maneras en lo que estaban haciendo si decían de abandonar la misión. Naruto podría haber sido una persona semidecente con un toque de bondad, pero tenía varias cosas más que claras, que eran una prioridad para la aldea en todos los sentidos, ya que así es como funcionaban las cosas. La primera de esas cosas es que este equipo, aunque decente, no estaba listo para enfrentar la amenaza de Gato. Diablos, ellos tenían muchas capacidades de luchar, y eso lo incluía al mismo, por supuesto. Podrían luchar contra el pequeño ejército de Gato, así como el ninja primario contratado por el hombre en cuestión. Zabuza era un ninja más que decente, pero a pesar de que era decente como un ninja, Zabuza era un clase A sólido, mientras que Kakashi era un clase S, lo que lo colocaba claramente por encima de él en habilidad. Añadir a eso ciertas cosas, Kakashi era claramente superior en millas de formas a dicho hombre en todos los sentidos, y por tanto Zabuza no debería ninguna oportunidad contra ellos. Pero aún así era una amenaza que no se podía permitir ninguna de las maneras. Pero no era Zabuza quien le preocupaba. No. Eran los ninjas a quien Gato llamaría una vez supiera de Kakashi. Lo más seguro es que serían ninjas de Iwa más que nada, porque eran ninjas que tenían muchas ganas a Konoha. Por lo que sin ninguna duda Gato contrataría a un grupo de élite de Iwa para atacarlos. No podría luchar contra eso solo Kakashi y él mismo. Tal vez pueda contar con Zabuza en verdad, pero la cruda realidad es que se necesitaría un poco más de potencia de fuego de la que parecía que iban a darles, por lo que de ahí que él había querido que alguien más viniera. Solo un completo idiota se lanza en una misión como esta por sí mismo sin refuerzos, y Kakashi había estado más que de acuerdo con él, por supuesto. Esto traía un problema para Tazuna: pagar más dinero. Tazuna no parecía dispuesto a pagar más dinero. Alegaba a que la nación no tenía más dinero. Eso era cierto. Pero la nación podría haber negociado con tratados de intercambio de beneficios y otras cosas. En pocas palabras, podrían haber tratado de negociar con productos y bienes de calidad. En vez de hacer eso, Nami prefería solo contar con un equipo que los respaldase, lo que desde su punto de vista demostraba una incapacidad de visión de tamaño muy grande. Eso, o que ellos pensaban que sus recursos valían más de lo que una misión como esta podría valer. En la mente de Naruto este factor demostró por completo que o bien eran idiotas, o bien pensaban que tenían algún tipo de derecho a pensar de esta forma. No iba a negar que ellos podían hacer mucho con sus recursos, pero si era completamente desde que ellos bien podrían haber por supuesto hecho mucho más, como ofrecer los bienes de Gato. Una vez más, o bien no habían pensado en ello o los querían para ellos mismos. Francamente, desde el punto de vista de Naruto, el hombre borracho era un completo idiota, o al menos así es lo que él parecía. De todos modos, si estaba dispuesto a poner en peligro el futuro de su nación por solo ciertos eventos, como por ejemplo hacer esto de manera barata. Si Naruto tenía que decir que esto era algo, se atrevía a apostar más bien que era porque el hombre en cuestión pensaba que tenía más derechos que los demás por alguna estúpida razón personal.
Era una clara molestia desde su punto de vista por desgracia, y él estaba más que tentado a golpear a dicho hombre de una forma lo bastante eficaz como para que entendiera el camino erróneo que había cometido al pensar que podía usar a los ninjas de Konoha como quisiera, algo que le desde luego no tenía el más mínimo interés de permitir, por supuesto no por nada sino porque ninjas no eran herramientas para ser simplemente usadas. Eran personas con sentimientos y derechos, por supuesto, al menos en su opinión personal. Si había algo que Naruto podía decir con total franqueza que no soportaba era este tipo de estupidez completa formada por aquellos que son incapaces de pensar más allá de sí mismos, como era el mismo hombre en cuestión que protegían. Pensaba que por el simple hecho de que era un cliente tenía más derechos que nadie y eso lo sacaba de quicio. Una vez llegaran a su destino, si hacía una sola estupidez, se aseguraría que entendiera en ese mismo momento del error de sus acciones, por supuesto. Un completo idiota como él no merecía nada más que un duro despertar para entender por completo que sus acciones le hacen daño a su nación por completo. Es lo que se había ganado a pulso él mismo. Sin embargo, ahora tenía cosas más importantes que hacer y se enfocó en usar sus clones de sombra. Usar Moku Bunshin habría sido una estupidez, ya que habría llamado la atención sobre ello y habría terminado seguramente mal para él, lo que no estaba de ninguna de las maneras dentro de sus planes. Era una habilidad que quería mantener en secreto tanto tiempo como le fuera posible, por supuesto. Era mejor ser precavido que cometer errores estúpidos que les cuesten la vida, algo que sabía que en una misión como esta era una posibilidad demasiado grande debido al hecho de que era una verdadera misión shinobi. Kakashi miró a su alumno más competente con una sonrisa en los ojos, contento con sus habilidades. Naruto era un joven con mucho más talento que la mayoría de la gente podría jamás esperar. Diablos, él tenía más que claro que Naruto valía la pena de todo el potencial que tenía, y lo mejor de todo es que no era estúpido y sabía que de ninguna de las maneras podía molestarlo con entrenamiento, más que nada porque eso pondría molesto a Uchiha. Él sabía que por el momento su equipo debía recibir el entrenamiento mínimo, más que nada debido a que el Uchiha, hasta que no aprenda a ser más controlado, sinceramente no se fiaba en lo más mínimo de que enseñarle. De todos modos, Sasuke era un niño realmente problemático y desconfiaba completamente en él. Había demasiada oscuridad en él. No es que tuviera ningún problema con eso. Todo el mundo debe tener una gota de oscuridad. Diablos, pueden tener océanos de esta. Lo único que importa es que esta no te consuma, y por desgracia Sasuke estaba consumido. Estaba tan consumido que era incapaz de darse cuenta de ninguna de las maneras de la cruda realidad de las habilidades ninja. La primera regla de todas ellas es que un ninja debe ser autosuficiente, y Sasuke no lo era, dependía demasiado de la gente y exigía aprender de todos los demás sin darse cuenta de que él no estaba cumpliendo con su deber como ninja de ninguna de las maneras. Otro de los importantes puntos de un ninja es que uno debe saber las principales cosas. Control. El control es la clave de la victoria, eso era bien sabido por todos. Sin control nadie sería capaz de lograr una mierda de todos modos. Sin control perderías mucho chakra sin ser usado adecuadamente. Sin control uno es completamente incapaz de hacer el trabajo adecuado, así es como eran las cosas por desgracia en la vida. Sasuke no se daba cuenta de eso y pensaba que poder es todo lo que importa de todos modos. Un poco incompetente si él tenía que ser completamente sincero, y que en su humilde opinión dejaba en mal lugar el nombre Uchiha. No es que importase, porque él no tenía ninguna intención de enseñarle una mierda si él no mejoraba sus formas de ser. A Kakashi le habría gustado mucho meterle al dicho niño en la cabeza la idea del trabajo en equipo, pero sabía que eso era un imposible. No por nada sino por el hecho de que el niño no creía en el trabajo en equipo. Se consideraba por encima de los demás. Se consideraba mejor que todos los demás. En su mente este único hecho demostraba más en su mente que Sasuke no merecía ser un ninja. Los ninjas necesitan moderación y claramente equilibrio. Sin estos no hay ninguna oportunidad verdadera de ser un shinobi, porque al final terminas regalando todas tus habilidades, lo que en su mente era un error más grande de lo que nadie podía llegar a imaginarse. Sasuke era un completo idiota por no darse cuenta de ello en verdad. Luego miró a Sakura. La niña crecía de manera inteligente. Ella no se había quedado estancada de ninguna de las maneras y se había lanzado para convertirse en una verdadera kunoichi, para destacarse por encima de los demás en varios temas. Ella tenía potencial, de eso no tenía ninguna duda, y aunque nunca sería una kunoichi de tipo ninjutsu, ella se había dedicado para convertirse en más que competente con el arte del ninjutsu médico, y esto se demuestra debido a su increíble habilidad con las técnicas médicas.
Él tenía que admitirlo, ella tenía una increíble cantidad de potencial y le estaba sacando partido. Y si a eso le añades sus conocimientos de genjutsu, tenías más que claro que era más que peligrosa. Sakura era una buena kunoichi. Era una chica más que hábil en todas sus habilidades y estaba en buen camino para destacarse por encima de los demás. No tenía la más mínima duda de que ella sería una pieza clave del futuro ninja de Konoha. Ella solo era superada por Hinata, aunque competir con Hinata era difícil. Anko le había dejado en claro que la niña era un monstruo de potencial por explotar que el clan Hyuga había dejado echar a perder por sus temores y ambiciones. Él tenía que estar de acuerdo con ella. El clan Hyuga era un clan demasiado atascado con su llamado saber mejor que nadie y eran más una molestia que un beneficio para Konoha, que desde su punto de vista merecían aprender a respetar más las cosas. Él era feliz por la niña que tenía, ya que al menos demostraba una increíble cantidad de atención para aprender. Lo único malo que ella tenía era su completa desconfianza de Naruto. Esto era por supuesto creado por el desprecio de Mebuki Haruno y Kizashi Haruno para Naruto. Francamente se preguntaba cómo reaccionaran una vez se sepa el daño que habían causado. Aunque desde su punto de vista, si alguien tenía la culpa eran ellos por supuesto, y nada más que ellos por haber sido tan condenadamente estúpido en sus acciones y en pensar que una acción puede quedar impune. Ellos pagarían por sus actos lo que desde su punto de vista estaba más que bien y se ganarían el castigo más que adecuado por ello. Alejado de su sensei, Sasuke miraba a Naruto y no podía evitar preguntarse cómo adquirir sus conocimientos. Él tenía la firme intención de crecer fuerte y para hacer tal cosa se necesita poder. Poder que Uzumaki tenía pero que de ninguna de las maneras compartía, lo que en su mente no estaba bien. No es que importase que él tampoco lo compartiría, pero en su percepción única él pensaba que se merecía más ese poder que nadie. Itachi era, después de todo, era una amenaza a ser tenida en cuenta, que debía ser tratada por todos los medios, y la mejor forma de crecer fuerte es obteniendo todos los beneficios posibles para su persona, y eso incluía las técnicas de Uzumaki. Había queda más que claro que Uzumaki no era un ninja ordinario. Era fuerte, muy fuerte. Y muy poderoso. No le cabía la más mínima duda de que era físicamente un verdadero monstruo de eso, y él quería esa fuerza física para él también. Por supuesto sabe que la única forma de saberlo es saber su régimen de entrenamiento. El problema es que desde que se fundó este equipo no había podido aprender nada de él de ninguna de las maneras, y eso que lo había tratado de seguir para obtener el máximo conocimiento posible. Pero no importaba, porque todo lo que había tratado había fallado por completo, lo que en verdad lo llenaba de ira, ya que lo hacía parecer como incapaz de obtener los secretos de Uzumaki. También había quedado más que claro que Uzumaki no se fiaba en lo más mínimo de él. Que Uzumaki no tenía ningún reparo en dejarle claro que él no lo quería cerca. Eso era malo. Sus planes exigían acercarse a Uzumaki para obtener sus secretos por todos los medios. Sin embargo, si no podía estar cerca de él, eso era muy difícil. Eso, agregado al hecho de que Uzumaki lo miraba con ojo de halcón, había dejado en claro que acercarse a él sería una tarea más bien complicada de conseguir, ya que no era como muchos de esos idiotas que simplemente babeaban por él. Por una vez le habría gustado que fuera así, porque habría hecho posible obtener dicho conocimiento. Había ido a buscar a la biblioteca mucho conocimiento acerca de los Uzumaki, pero todo lo que había descubierto no le gustaba en lo más mínimo. Básicamente solo mencionaba que eran hábiles en Fuinjutsu. Sin embargo, él había visto que Uzumaki claramente era capaz en Chakra Doton, y aunque el Doton no tiene por qué ser tan increíble como el Katon que él usaba, había quedar más que claro que su Doton superaba por muchas formas su forma de luchar con el Katon, siendo capaz de utilizarlo de tales maneras que lo hacían aún más fuerte y resistente de lo que había visto. Después de todo, ¿cuántos ninjas son capaces de usar la piedra de hierro en sus técnicas? La respuesta es ninguno. Con todo esto más que claro, él miró a Uzumaki con la firme intención de obtener sus secretos, sin importar que sean secretos de clan. Era un clan muerto después de todo, así que no importaba de todos modos, al menos en su mente. Y el clan Uzumaki era un clan rival también. Eran parientes de los Senju, por lo que desde su punto de vista eran el enemigo, un enemigo que debería ser tratado por todos los medios por cualquier amenaza que pueda hacer para él. Eso es lo que él tenía en mente y nada lo cambiaría de opinión. Sin embargo, no importaba cómo lo intentase, no obtenía nada él, y cada vez que lo miraba solo se burlaba de él como si fuera estúpido. Eso sí que golpeaba un nervio en su cuerpo. Y tampoco ayudaba a Kakashi. Era claro que era un partidario de Uzumaki, aunque no entendía la razón de ello y que no parecía estar dispuesto a ponerse en su lado bueno.
No lo estaba entrenando como él pensaba que merecía. Se decía que era un maestro de 1000 jutsus, es decir, que estaba más que seguro que alguno de esos jutsus era sin ninguna duda eficiente en sus manos. Pero Kakashi no le prestaba atención. Solo le hablaba acerca de lo básico y punto y final. Pero eso lo molestaba mucho porque después de todo lo básico no le serviría de lo más mínimo contra Itachi. Necesitaba poder para tener una oportunidad de vencerlo en cualquier caso, o al menos lo veía de esa manera. Sakura miró entre su sensei y sus compañeros de equipo. Para empezar, ella no se fiaba de ninguna de las maneras de Uzumaki. Ella desconfiaba por completo del debido a lo que sus padres le habían dejado en claro desde niña. Es antinatural. Eso es lo que ellos decían de los de todos modos. Decían que era un demonio encarnado. No sabía si era cierto y en verdad lo que le había preocupado más que nada es su fría indiferencia a cualquier amenaza como si no lo sean. Eso en parte fue lo que la hizo desconfiar. Su completa confianza en sí mismo. Como si por alguna razón él supiera más acerca de sus enemigos que cualquier otra persona y al mismo tiempo no tuviera ninguna razón para temerlos. Es por eso mismo que ella desconfiaba de él. No es que tuviera nada en contra de ser confiado. No es que tuviera nada en contra con el no temerle a la muerte. Pero había algo en el que la llamaba a desconfiar por completo de, y si era sincera, ese algo era como un instinto que gritaba depredador alfa. No le gustaba de ninguna de las maneras ese factor. No le gustaba de ninguna de las maneras sentir más débil que nadie. Ella era una kunoichi y sin embargo esta persona que tenía delante la hacía sentir por completo como una niña indefensa, lo que llegaba a cabrearla muy seriamente y al mismo tiempo la llenaba de ira porque eso era debilidad. Ella despreciaba la debilidad por encima de todas las cosas. Sentirse débil era lo único que ella no quería de ninguna de las maneras y ahora se sentía débil por el poder de un compañero de su edad. Era muy molesto desde su punto de vista y al mismo tiempo la hacía sentirse como si ella fuera desagradable con él por nada, lo que no ayudaba de ninguna de las maneras, ya que no quería sentirse de esa manera con una persona que era más que claramente un peligro para ella, por lo menos. Al menos ella lo veía de esa manera única. Sin embargo, aunque quería no despreciarlo por hacerla sentir débil, el odio estaba ahí y no sabía por qué exactamente, y eso la molestaba seriamente, al menos a ella. Con eso claro, ella quería decirle algo acerca de que estaba harta de ver su instinto depredador, pero no importaba cómo intentaba, cada palabra que ella pensaba que salía de su boca no era positiva y quería evitar por todos los medios enfurecerlo más de lo que ya estaba, de todos modos, ya que podía decir sin ninguna duda que él no toleraría de ninguna de las maneras palabras de estupidez o actos increíblemente idiotas de todos modos. Eso había quedado más que claro para ella. Naruto era un ninja que tomaba muy en serio su carrera como ninja y simplemente gritar por ese detalle en cuestión ella sabía que no haría ningún bien y solo lo molestaría durante un rato antes de que se burlase de ella. Así que se preguntaba por qué toda la sensación que ella tenía se mantenía. No había nada que quería más que decirle que se acabase. Que su aura era opresiva. Pero el problema es que parecía ser solo ella la que sintió de esta manera y eso la extrañaba mucho. Miró a su maestro Kakashi con la intención de saber qué estaba pasando exactamente y esperaba que él tuviera una respuesta para ella acerca de por qué se sintió de esta manera. No le gustaba en lo más mínimo sentirse débil como lo estaba sintiendo en ese momento y ella quería salir de ello lo antes posible, así que se acercó más a su capitán y le preguntó en voz baja acerca del aura opresiva de Naruto. Él no pareció sorprendido. Interesante. Eres capaz de sentir el chakra de Naruto. Tal vez haya un futuro claro para ti como una kunoichi de tipo sensor. Es una buena noticia. Eso significa que podemos por todos los medios dedicarnos a enseñar acerca de ese tema. Es bastante brillante si tengo que ser honesto. No muchos tienen ese talento. En Konoha los que nacen en su mayoría con dicho talento son Yamanaka. Kakashi estaba en realidad interesado de lo que saldría de todo esto. Casi parecía muy divertido de lo que seguramente sería el resultado, ya que él estaba más que seguro de que sería algo bastante bueno. Cuanto más tiempo pasaba, Sakura Haruno se convertía más en una pieza futura muy importante del equipo 7. Entonces lo que estoy sintiendo es su chakra, ¿correcto? Pues disculpe si me parece extraño. Su chakra es más fuerte de lo que nunca he sentido. Está en calma, de eso no hay la más mínima duda, pero al mismo tiempo parece como un monstruo feroz a punto de lanzarse hacia adelante y desgarrar todo lo que se encuentra en su camino. Me asusta mucho si tengo que ser sincera, Sensei.
Ella miró a su maestro como esperando una respuesta a la situación, pero él solo pareció pensar por un momento en qué decir exactamente a ella, casi como si estuviera tratando de encontrar una respuesta adecuada de todos modos a lo que era sin ninguna duda su situación más bien única. Bastante bueno si se tenía que decir en verdad. Sakura, creo que debes de entender un punto muy importante acerca de Naruto. Es una persona muy especial. Nació el día del Kyuubi ataque. Es posible, aunque es una teoría, que el chakra del Kyuubi se haya añadido parcialmente a él dándole una serie de ventajas únicas o simplemente dándole a su chakra una presencia mayor. No lo sabemos exactamente, de todos modos lo único que se sabe en Konoha es que la presencia de Naruto es de importancia vital debido a ciertas pruebas que se hicieron a su persona. Él miró a su alumna con ojos serios, dejando en claro que ella no podía simple y únicamente molestar a Naruto con este tema. Lo único que le faltaba de todos modos es que ella sin querer se convirtiera en enemiga de Naruto. Sakura se quedó en silencio. La razón por la que sus padres lo despreciaban era debido a que él había nacido el día del ataque del Kyuubi. Eso no sonaba como actuarían de ninguna de las maneras sus padres, ya que ella sabía que si bien sus padres podrían ser un poco más que exigentes, ellos desde luego nunca harían nada estúpido como juzgar a una persona por el día en que nace. Es un acto realmente estúpido si ella tenía que ser sincera, y sus padres no eran estúpidos, así que sabía que el sensei estaba ocultando algo y tenía que ver con el día de nacimiento de Naruto y el Kyuubi claramente. Era lo único que podía explicar, por supuesto, el hecho de que él tenía ese chakra tan fuerte. Kakashi podía ver que la niña tenía cosas en mente. No le importaba demasiado, ya que en realidad estaba bastante bien con ella tener esas preguntas en mente. Pero lo que él tenía más que claro es que ella debe de andarse con ojo a dónde se ponía a buscar evidencia, porque si buscaba demasiado profundo había muchas posibilidades de que la cosa le estallase en la cara y eso terminaría mal para ella, y no quería que uno de sus alumnos lo pasase mal solo por el hecho de que ella había sido increíblemente curiosa. Era así como funcionaba el mundo, por desgracia, por mucho que le disgustase de todos modos, y ella mejor estar preparada para lo que sea que busque exactamente. Naruto había escuchado toda la conversación. No le preocupaba en lo más mínimo. Si ella descubría acerca del ser un Jinchuriki no era ningún tipo de problema para él de todos modos. Mientras que ella no le cause problemas todo estaba bien para él mismo, pero en el mismo momento que ella causase problemas se lavaba las manos y punto final. De todos modos, no es como si ella fuera a hacer muchas cosas con esa información de todos modos, así que esperaba con sinceridad que ella no cometiera más errores tontos que la colocasen en una situación desagradable, lo cual bien podía pasar si ella no se daba cuenta de por dónde estaba caminando claramente. Y él entonces se quedó quieto. Esto llamó la atención de todo el mundo, ya que Naruto hacer algo así era inconcebible, al menos en sus mentes, ya que Naruto siempre se estaba moviendo para evitar ser colocado en una posición poco ventajosa. Él no le dio tiempo a nadie antes de que colocó la mano derecha en el suelo y una muralla de piedra negra se levantase. Fue justo lo correcto, como en ese mismo momento se escuchó el sonido de un impacto, se vio una increíble espada que había golpeado el muro en cuestión. Esto hizo que más de uno se diera cuenta de que Naruto había tenido que percibir de alguna manera la presencia del atacante, lo que en verdad hacía que añadieran una habilidad suya más. Todo el mundo, formación de combate diamante. No quiero que ese hombre se acerque a nosotros desde ninguna posición si podemos evitarlo por todos los medios. El reconocimiento de cualquier parte esta espada. Como un combatiente contra el enemigo que había sido Kiri durante la guerra, él sabía la espada en cuestión. Kubikiri Bocho. Una de las 7 espadas demoníacas de la niebla y un arma verdaderamente aterradora. Él se dio cuenta de que la amenaza era ahora mayor de lo que había anticipado de todos modos, ya que nunca había pensado que estaba tratando con Sabusa Momochi, uno de los ninjas más peligrosos de todo el continente, lo que era una muy mala noticia para él por lo menos. Veo que has hecho algo bueno si tienes un genin lo suficientemente capaz como para detectar mi presencia y dominar la manipulación del Totón hasta tal punto que es capaz de elevar un muro de piedra para poder de esta manera evitar mi espada. Tengo que darte felicitaciones porque no mucha gente es capaz de tales cosas. Bastante brillante si tengo que ser completamente honesto. Y Sabusa no mentía. Era un hombre impresionado por las habilidades del genin en cuestión. Lo miró con ojos entrecerrados, no fiándose en lo más mínimo de él, sabiendo que bien podría ser una posible amenaza si era capaz de tales cosas en realidad. O no es nada. Solo el acto de un ninja entrenado de manera eficiente, si tengo que ser sincero de todos modos. Pero ya que estás aquí, supongo que eres el que ha venido a por la cabeza del anciano.
Mira, no tengo nada en contra de que lo mates, ya que es poco más que un desperdicio de la sociedad. Es decir, míralo, bebe y miente como un cosaco. Por lo que normalmente te dejaría matarlo, pero el caso es que estamos en una misión. ¿Podrías ser bastante amable y dejarnos seguir? Después de que construya el puente puedes matarlo. Kakashi miró con una sonrisa de ojo a Sabusa, que por un momento estaba como si no se creyera lo que estaba escuchando. Cuando lo pones de esa manera es más que comprensible. Es decir, el jodido anciano mintió acerca del coste de la misión para no tener que pagar el exceso de ninguna de las maneras, y estaba bien en su mente de poner en peligro las vidas de todos nosotros, por lo que estoy completamente de acuerdo con el capitán Kakashi acerca de que entregártelo es una opción, pero después de que termine el puente al menos. De esa forma nosotros cumplimos nuestra misión, tú cumples tu misión y todos contentos. Naruto dio su propia razón justificada para entregar al anciano, y tenía que hacer un esfuerzo para no reírse del anciano, que estaba claramente golpeado por lo que él y su maestro estaban diciendo acerca del como si no valiera nada. Aunque es muy tentador, mocoso y Kakashi, me temo que eso no puede ser hecho. El contrato estipula que el puente debe ser evitado de construirse por completo, por lo que en pocas palabras él debe de morir antes. Era un buen plan. Todos conseguimos lo que venimos a buscar, pero por desgracia el enano para el que trabajo es un bastardo que jamás entenderá los corazones de los que trabajan para él. Espero que estés bien con esto entonces. Él tenía que evitar reírse de la mirada completa de dolor que había en Tazuna. Era muy divertido para él. Era tan fácil asustar a los civiles, en que había veces que lo vieron incluso aburrido, si tenía que ser completamente sincero de todos modos. Ya veo. Entonces por favor discúlpanos por tener que tomar esto muy en serio. Naruto, encárgate de la defensa por todos los medios. Yo me ocuparé de Sabusa, así que será mejor que estés más que listo para ello de todos modos, mi querido y buen alumno. Y con esa palabra dicha antes de que Sabusa tuviera tiempo de hacer el movimiento de firma de Kiri, de usar la niebla, Kakashi se lanzó hacia adelante sacando de su espalda el tanto del clan ataque y tratar de golpear a Sabusa, que se vio obligado a sacar del árbol su espada antes de moverse para defender del intento de ser cortado por la espada más pequeña, y se movió hacia el pequeño lago que tenían delante en un intento de evitar por todos los medios la lucha en una superficie en la que se vería superado. Naruto, haciendo caso de las palabras de Kakashi, hizo un sello de mano antes de golpear su mano contra el suelo y creando 4 pilares de piedra negra, Totón, Tetsuishi no Ashira, pilar de piedra de hierro, y luego creó 4 clones que se colocaron en los pilares antes de hacer sus propusos sellos de mano y crear una barrera de llamas púrpuras, Shishienjin, formación de las 4 llamas violetas, para mantener a las personas dentro de la formación a salvo. Naruto asintió con su trabajo bien hecho, ya que garantizaba de esta manera que de ninguna de las maneras su enemigo tuviera la más mínima oportunidad de llegar hasta ellos, lo que era su plan desde el principio, por supuesto. Naruto, baja la barrera, tenemos que ayudar a Kakashi Sensei para ayudarlo a vencer a Sabusa lo antes posible. Él solo no tendrá ninguna oportunidad contra él de ninguna de las maneras, por lo que tienes que bajar la barrera para que podamos ayudarlo por todos los medios. Sakura gritó a Naruto, sabiendo que la mejor oportunidad de vencer a un enemigo tan formidable como el que tenían delante era por el trabajo de equipo. Sin embargo, Naruto se negó a bajar la barrera. Ella estaba realmente molesta por eso, porque pensaba que tenían que ayudar a su maestro por todos los medios, y se giró para lanzar un kunai a uno de los clones antes de que la segunda capa de la barrera reaccionara. Aunque estoy más que seguro de que Sensei estará de lo más conmovido por el hecho de que queréis ayudarlo por todos los medios, dejadme deciros porque esa es una muy mala idea. Para empezar, estáis hablando de enfrentaros a un Jonin Elite. Un monstruo entre monstruos que seguramente es más que capaz de luchar contra todos nosotros con la suficiente habilidad como para ponernos en límite. Naruto no estaba en contra del espíritu de la chica de ayudar a su maestro, pero sabía perfectamente que su maestro no querría de ninguna de las maneras que ellos se pusieran en peligro por nada en el mundo. Ese era Kakashi Hatake, un hombre que tenía más que claro lo que hacía después de todo. Por supuesto podríamos luchar juntos, pero eso dejaría al constructor indefenso, lo que significa que si Sabusa un aliado de algún tipo, lo más seguro es que aprovecharan ese mismo momento para atacar al constructor y matarlo, fallando de esta manera en nuestra misión. Sin contar con el hecho de un punto que es muy importante en todos los sentidos a la hora de las luchas de este nivel. Naruto miró a Sakura con tanta fuerza que la hizo estremecerse ante su mirada. Ella claramente no estaba acostumbrada a estar bajo la mirada de alguien más poderoso que ella.
Comprensible teniendo en cuenta que había tenido una vida muy protegida por supuesto y por tanto no sabía lo que era estar bajo ki. Si saliéramos fuera de esta barrera para ayudar a nuestro maestro nos convertiríamos en algo así como objetivos de Zabuza. Si Zabuza quiere herir a nuestro maestro lo único que tendrá que hacer que sea atacarnos a alguno de nosotros para tener acceso a Kakashi Sensei. Sensei me pidió que hiciera esta maniobra más que nada para evitar por todos los medios que seamos objetivos de Zabuza y el poder concentrarse en dicho hombre por todos los medios. No quiero sonar mal Sakura, pero Kakashi es un Jonin elite. No lo des por sentado de ninguna de las maneras. Con eso terminado de explicar, Naruto se enfocó en la pelea tratando de ver en ella a través de su capacidad sensoria y esperaba no ser defraudado por Kakashi por supuesto. Sakura guardó silencio ya que en ningún momento había pensado en eso. Pero cuando lo pensabas tenía completo sentido al menos en su mente. Kakashi claramente necesita concentrarse en luchar contra su adversario y por todos los medios debe tener un maestro concentrado en esto. Tener a sus alumnos que, aunque hábiles no eran rango élite, lo habría colocado en una situación desagradable por lo que ella dedujo que Kakashi buscaba por todos los medios defendiéndose en una posición asegurada. Bastante brillante si ella tenía que ser sincera, que demostraba que su maestro no era ningún inútil como algunos podrían haber llegado a pensar en un principio de todos modos. Sasuke no estaba feliz por el hecho de que no se le dejaba demostrar sus habilidades, pero reconoció el punto de Naruto en todos los sentidos de la palabra de que lo que decía era cierto. Si ellos dejaban sin protección a Tazuna el hombre estaba muerto. Si ellos se lanzaban hacia adelante sin pensar que estaban muertos a manos de Zabuza. No. Por mucho que disfrutaría de demostrar sus habilidades, él tenía más que claro en este mismo momento que tal acción era contraproducente en todos los sentidos y lo dejaría estar como lo era al menos por el momento, pero se prometió a sí mismo que en esta misión demostraría sus habilidades superiores como un ninja. Mientras los genin estaban discutiendo entre sí, Kakashi se movía a increíbles velocidades de Jonin para luchar contra Zabuza. Ambos eran muy fuertes con Zabuza. El Sharingan al descubierto le daba una clara ventaja contra su enemigo ya que le permitía sin muchos más problemas de poder ser capaz de percibir los movimientos de Zabuza y de esta manera ser más que capaz de repeler los ataques en cuestión o al menos buscar lo que eran puntos de golpear. En un universo diferente Kakashi se habría relajado de ser un shinobi por tiempos de paz. Habría sido más débil físicamente que Zabuza por mucho y con menos habilidades. Pero no en este universo. Kakashi había entrenado de manera ardua por toda su vida para que un día tenga la oportunidad de enfrentarse al hombre que había matado a su maestro y le había arrebatado a su familia. Eso era muy claro y esto le permitiría ser más que capaz de luchar contra Zabuza viéndolo venir y prevenir sus ataques con habilidad y precisión mortal. En lo que iba de combate Kakashi ya había golpeado numerosas veces haciendo pequeños cortes a su adversario que estaba más que claramente cansándose. Zabuza admitiría ser el primero en decir que había subestimado por completo toda esta lucha debido al simple hecho de que ellos estaban en tiempos de paz y había pensado que ataque no estaría tan fuerte. Pero se equivocaba. Sus maniobras de evasión implicaban un perfecto control de su cuerpo, así como increíbles habilidades físicas. No tenía la más mínima duda de que el hombre en cuestión se había entrenado a conciencia. Esto era como un baile entre ellos en el que el primero en ceder era el muerto. Solo había un problema en su contra, el puto Sharingan. Con ese ojo el Jonin de Konoha lo veía venir y era más que capaz de usar otras tácticas para golpearlo. No lo admitiría, pero era celoso de dicho ojo. En un intento de golpearlo con un golpe fuerte de su espada Kakashi saltó hacia atrás antes de hacer rápidamente sellos manuales y lanzar la variante de los Enkan no Jutsu en bolas de fuego del tamaño de la Gokaki no Jutsu. Todas las bolas de fuego salieron disparadas a por un Zabuza que reaccionó haciendo su propio jutsu en la forma del Suiton. Misu no Kade, pared de agua, que repelió los ataques de fuego antes de hacer sus propios sellos manuales para un jutsu ofensivo en la forma del Suiton. Suiyudan no Jutsu, bala dragón de agua, que creó un dragón de agua que se lanzó a por Kakashi quien una vez llegó a la superficie de agua se deslizó por el agua esquivando el jutsu. Kakashi hizo un sello de mano y dos clones vinieron a la existencia. El primero de los clones se lanza directamente a por Zabuza que reacción creando varios clones de agua.
El segundo clon actuó como respaldo del primero y lanzó un Kage Shuriken no Jutsu que destruyó todos los clones en cuestión antes de lanzarse en apoyo del primer clon, que se enfrascaron en una lucha directa contra Sabusake reacción tocando el agua con su mano y produciendo olas que crearon un pequeño tsunami. Suiton Nami no Okufu, represalia de las olas, que lanzó a los clones claramente sin la oportunidad de hacer nada porque Sabusa aprovechó la distracción de ambos clones con el tsunami para emerger del fondo y cortar por la mitad a ambos clones. Sin embargo, en el tiempo en que Sabusa había estado haciendo tal cosa, Kakashi no se había estado quieto y había estado haciendo sellos de mano para hacer un solo jutsu. Usando el Suiton Daibakufu no Jutsu, Jutsu de la gran cascada, que creó una gran corriente de agua que golpeó de lleno a Sabusa, aunque se defendió colocando su espada hacia adelante y con una monstruosa fuerza física partió por un momento el ataque, aunque al final fue superado por dicho Jutsu y arrastrado solo para terminar siendo golpeando por Kakashi con un golpe que lo envió a los cielos y se agarró por un tercer clon que lo golpeó de lleno con un Lotus contra el agua. No está mal para un ninja que tiene que moverse con pies de plomo y sin poder entrenar adecuadamente, porque si se entrena lo más seguro es que su aldea termine encontrándolo. Tengo que dártelo, Sabusa, has demostrado ser más digno adversario mío que muchos otros idiotas, por lo que te pondré punto y final en este mismo momento. Kakashi estaba a punto de hacer un movimiento cuando varios picos de hielo salieron del agua. Sus reflejos le permitieron esquivar todos los golpes y ponerse a salvo. Vio como Sabusa se desvanecía por desgracia, y aunque normalmente él habría sido de perseguirlo, no era estúpido y sabía que eso era una mala idea. Con eso hecho se volvió a sus alumnos, que más que claro preocupados por su salud, y cuando bajó la barrera los tres de ellos se colocaron delante suya con Tasuna, también mirar impresionado a Kakashi por haberlo como lo había hecho. Pero, aunque Tasuna podía estar impresionado por él, Kakashi no lo era con el viejo hombre, al que consideraba parcialmente responsable de lo que casi les pasa a sus alumnos, ser una muerte segura, así que esperaba que le perdonasen si no estaba contento con el viejo de ninguna de las maneras todavía, y prefería sinceramente pasar olímpicamente de un hombre que no tuvo reparos en sacrificarlos a todos sin ninguna complicación solo porque pensaba que era lo mejor para su gente. Veo, sensei, que la lucha no ha sido tan mala. ¿Cómo va el sello que me pediste diseñar para ti? ¿Algún defecto o cualquier cosa que tenga que hacer para ayudarte en todos los sentidos para asegurar que el funcionamiento de dicho sello sea óptimo en todo momento? Naruto se refería a un sello que se colocó en el cuerpo de Kakashi para alimentar el ojo Sharingan y de esta manera no pasarle peaje al cuerpo de Kakashi. Ver cómo Kakashi estaba 100% de óptimo le dejó en claro que las cosas no eran tan malas como algunos podrían haber esperado. De todos modos, al menos en lo que se refería al funcionamiento de dicho sello, por lo menos lo que en la mente de Naruto era una buena noticia, ya que significaba sin ninguna duda que no habría muchos más problemas. De todos modos, no, Naruto. El sello está funcionando perfectamente en todos los sentidos de la palabra. El ojo no me ha quitado ninguna gota de chakra, lo que es una ventaja más que agradable, si tengo que ser completamente honesto, ya que me ha dado una ventaja contra Sabusa. Creo que podemos seguir sin ningún problema con nuestra misión y acompañar al señor Tasuna de vuelta a su hogar. Aunque había sido problemático, él podía decir que el sello funcionaba a las mil maravillas. Sería estupendo poder usar el poder del Sharingan sin tener que preocuparse de ninguna de las maneras por agotamiento extremo por el hecho de usarlo en su máxima forma, lo que era una buena noticia, al menos desde su punto de vista, por supuesto. El equipo asintió a las órdenes de su comandante y se puso en el camino de hacer las cosas claramente para volver a lo que estaban haciendo de vuelta en la casa de Tasuna. Tasuna se sintió más seguro ahora, pero él no tenía la más mínima idea de lo que le estaba por pasar, ya que claramente ninguno de ellos tenía la más mínima intención de aguantar lo que el hombre había hecho, y el hombre debería de saber mejor que nadie que su amada hija podía ser muchas cosas, pero una persona que perdona cuentos acciones no era ninguna de ellas. Tasuna no tenía la más mínima idea del infierno que le esperaba de vuelta en casa cuando su hija deja en claro lo idiota que había sido. Nami. Base de Gato. Gato estaba mirando a las 5 personas que tenía delante. Todos ellos vestían con un uniforme de ninja de Iwa. Él estaba más que contento con tener una relación más que adecuada con Tsuchinokuni. Estaba más que seguro de que ellos respaldarían sus acciones y por tanto sería un daimyo él mismo. Convertiría a Nami no Kuni en el paraíso para ciertos negocios. La venta de drogas, así como el hecho de la prostitución, serían la principal fuente de ingresos. No tenía ningún problema con ello. Eran las mejores formas de hacer dinero, al menos en su mente, por lo que no tenía ningún problema con ello de todos modos.
Eso y que por supuesto la idea de ayudar en la destrucción de Inokuni eran muy buenas en su mente. Él estaba más que contento con la idea de destruir a Inokuni porque lo habían forzado a perder gran cantidad de su dinero. Y no satisfecho con eso, y quería que pagasen. Qué mejor manera de hacerlo que ser el punto principal de donde saldrían piratas para hacer todo el daño posible a las fuerzas marítimas de Inokuni. Desde su punto de vista era un plan más que excelente que terminaría muy bien, por lo que era feliz con ello. Al menos tenía más que claro que ahora Inokuni sentiría por completo su ira y sentirían haberle hecho daño por supuesto por sus acciones. Todo era bueno desde el punto de vista de Gato y eso significaba en pocas palabras que las cosas iban a terminar realmente bien, al menos en su mente. Se ha confirmado que Kakashi está en la escuadra que ha sido enviada para proteger a ese hombre. No nos moveremos por el momento contra él. Esperaremos pacientemente hasta que sea el momento adecuado de atacarlos, como por ejemplo en la última oportunidad de Sabusa, si eso le parece bien, señor Gato. El comandante de la escuadra estaba más que ansioso por hacer esto. Quería hacer daño a Konoha y quería que ellos sufrieran. El día de la invasión ellos sentirían su destrucción, pero por el momento quitarle al heredero Uchiha, así como matar a Kakashi Hatake, le pareció la mejor de las ideas que podía idear de todos modos en su mente, ya que garantizaba por completo el éxito futuro. Por supuesto que estoy de acuerdo. Cualquier cosa que haga daño a Inokuni está bien. Espero que como pago se acepta las recompensas de Kakashi y Sabusa, así como entregar al niño Yuki que viaja con Sabusa y por supuesto el llamado último Uchiha. Estoy seguro de que Iwa está de acuerdo con que es una oferta más que excelente, ¿no es así? Él esperaba no tener que pagar ningún dinero por todo este asunto. Cuando vio al hombre que tenía delante mirarlo con frialdad, casi temió que él no estaba de acuerdo, antes de que de repente sonrió como si estaba feliz en todo esto y que no tuviera ningún problema con ello, lo que en verdad le gustaba mucho más. Iwa acepta el trato. A cambio de las recompensas de Kakashi y Sabusa, así como de entregar a los dos niños en cuestión, así como la espada de la niebla, estamos más que de acuerdo con tolerar este acuerdo, sin pedir nada de su parte más que un pago simbólico en la forma de un lugar donde quedarse y entretenimiento más que claro para nuestras personas, por supuesto. El Tsuchikage le había dejado en claro que con los pagos que se harían a sus personas estaban más que de acuerdo. Solo la cabeza de Sabusa estaba valorada en 3 millones de ryo, mientras que la de Kakashi estaba en los 10 millones de ryo. Eso era mucho dinero. Incluir la posibilidad de 2 nuevos clanes. El Tsuchikage estaba de acuerdo con no cobrar a Gato más allá de lo esencial. Por supuesto que estoy de acuerdo con eso. Con tal de ver la amenaza que hay contra mí tratada por todos los medios, estoy de acuerdo con dejaros quedarse en el lugar de más alta calidad y las mujeres serán una compañía más que asegurada. Os puedo garantizar que será bueno para vosotros. Gato estaba contento de no tener que pagar de ninguna de las maneras, y aún más contento de saber que la amenaza contra él sería tratada por todos los medios sin ninguna duda. Eso eran buenas noticias en su mente que valían su peso en oro, al menos desde su punto de vista, por supuesto, que era todo lo que le importaba. Solo él importaba, los demás eran poco menos que basura en el camino. Con esas palabras dichas, los ninjas de Iwa ya estaban por satisfechos, pensando en que se garantizaba por completo la derrota de Kakashi, y también pensaban en los 2 clanes que terminarían por todos los medios en Iwa. Ninguno de ellos se planteó si en el equipo de Uchiha había alguien que podía ser peligroso. Ninguno de ellos pensó si habría amenazas contra ellos. Lo consideraron todo demasiado fácil en sus mentes. Lo que ninguno de ellos sabía es que había algo mucho más aterrador que todos los demás en ese equipo, por supuesto. Algo que sin ninguna duda será una amenaza para ellos. Porque los Uzumaki no perdonan, y desde luego no olvidan de ninguna de las maneras de aquellos que los han agraviado, y Naruto tendría venganza. XXXXXXXXXXXXXX